Bienvenidos. En esta cápsula hablaremos sobre el genoma humano y sus diferentes componentes. El genoma es el conjunto de genes que posee un organismo. Por lo tanto, el genoma humano sería el conjunto de genes que posee el ser humano. El genoma de cualquier organismo es la base de todo el funcionamiento que genera la vida. Si consideramos la definición de gen como una secuencia específica de ADN ubicada en un sitio específico de un cromosoma, necesitamos tomar en cuenta que es necesario para codificar un producto en particular. Por lo tanto, podríamos decir que los genes no son suficientes solo codificando para ese producto, sino que requieren de que todo el entorno de todas las secuencias intergénicas de las que hablaremos más adelante se encuentre presente, a pesar de que no tengan una función codificante. Dentro del genoma humano existen secuencias conservadas que nos hablan de un ancestro en común. Por ejemplo, podríamos decir que entre las especies que vienen a partir de los monos tenemos aproximadamente un 98% de secuencias en común. Quiere decir que solo el 2% de nuestras secuencias genómicas son diferentes y nos hacen comportarnos como organismos diferentes. Si observamos la relación que existe entre los ratones y el ser humano, podríamos ver que existe un 70% de similitud. Lo que quiere decir es que únicamente el 30% de nuestros genomas nos hace distinto. Lo mismo pasaría con las moscas, que existe una similitud del 60%, o sea que solo el 40% nos hace diferentes. Si observamos las diferencias entre seres humanos es aún más sorprendente, ya que únicamente entre el 0.1 y el 0.2% nos hace distintos entre cada uno de los organismos. El genoma representa la suma del ADN de todos los cromosomas en un grupo haploide. Es el cuerpo colectivo de información genética para construir un organismo específico. El proyecto del genoma humano surge con la idea de poder descubrir todos sus componentes. Tuvo una duración entre 1990 y el 2004, y su objetivo fundamental fue determinar la secuencia de pares de bases que componen el ADN, e identificar y cartografiar los genes del genoma humano desde el punto de vista físico y funcional. El proyecto del genoma humano ve la luz por primera vez el 16 de febrero del 2011, cuando revistas como Nature y Science anuncian al mundo la secuencia total de 29.000 genes presentes en el genoma humano. Si lo analizamos, 29.000 genes no parece una cifra muy grande para codificar la cantidad de proteínas y la cantidad de componentes necesarios para mantener la vida. Quiere decir que alrededor de estos 29 genes deben de haber sistemas de señalización y sistemas de regulación que nos permita ser los organismos complejos que somos. El proyecto del genoma humano arroja una serie de estadísticas con datos curiosos como la cantidad de exones en un gen, la cantidad media de exones por gen, el exón más largo, el exón más corto, la media del tamaño de un exón, etc. Dentro de las secuencias de un gen, podríamos decir que existen las secuencias génicas y las secuencias intergénicas. Las secuencias intergénicas, como el nombre lo dice, son secuencias que se encuentran entre los genes. En teoría, son regiones no codificantes. Dentro de la región génica, nosotros podemos encontrar las regiones reguladoras, las regiones de exones y las regiones de intrones, de las cuales nosotros podemos dividir cada una de estas como regiones codificantes o como regiones no codificantes. En base a esto podemos hacer la división del genoma humano como secuencias repetidas y secuencias de copia única. Por lo general, la mayoría de las secuencias de copia única son las que se encuentran entre las regiones codificantes, y por lo general, las regiones no codificantes son las que se encuentran de forma más repetida. Dentro de las regiones codificantes tenemos a los exones y a las regiones reguladoras. Como ya lo vimos, estos forman parte de las regiones génicas. Los exones son el segmento del material genético que codifica uno o varios productos finales, y las regiones reguladoras son las secuencias de ADN que proveen de señales que pueden indicar el inicio o el fin de los genes. Estos obviamente van a influenciar los procesos de transcripción. También pueden funcionar como puntos de iniciación para los procesos de replicación y de recombinación. Entre las regiones no codificantes tenemos los intrones y todo el ADN intergénico. Quiere decir que están presentes en regiones génicas y en regiones intergénicas. Todo este ADN era conocido como ADN basura hace unos años.
o como el junk DNA. Este ADN dejó de llamarse ADN basura porque se demostró que sin él todas las regiones génicas no funcionaban. Quiere decir que aunque no se conoce la función, son indispensables para el correcto desarrollo de la expresión génica. Todo este ADN está relacionado con la estructura del cromosoma. Tienen relevancia en pruebas de identificación de laboratorio. Pueden servir como sitios de unión a proteínas y son importantes para las funciones vitales de la célula. Como habíamos mencionado anteriormente, el ADN o el genoma humano puede estar clasificado también como genes de copia única o como genes que tienen secuencias repetidas. Los genes que tienen secuencias repetidas pueden dividirse entre sus regiones codificantes y no codificantes y también están divididos en base a la cantidad de repeticiones. Quiere decir que podemos clasificarlos como secuencias de ADN muy repetidas o como secuencias de ADN moderadamente repetidas. Esto dependiendo a la cantidad de veces que se repiten. Si empezamos a verlos de forma individual, podemos ver que las secuencias muy repetidas se pueden clasificar como ADN satélite, ADN minisatélite y ADN microsatélite. Estas contribuyen casi de entre el 1 y el 10% de la secuencia del ADN total y pueden encontrarse en tándem o pueden encontrarse también dispersos. Que se encuentren en tándem significa que la secuencia se repite una y otra vez sin interrupción. Quiere decir que las repeticiones son seguidas. Si se encuentran de forma dispersa, quiere decir que la repetición no es ordenada y no es continua. El ADN satélite tiene tamaños entre 5 a 100 pares de bases y pueden repetirse a lo largo de 1 o varios millones en tándem. Quiere decir que el pedazo que mide entre 5 y 100 se puede repetir varias veces. El ADN minisatélite tiene un tamaño entre 10 a 100 pares de bases de longitud y se repite en segmentos de aproximadamente 3000 repeticiones. Son más inestables y son muy variables. Las repeticiones usualmente son en tándem. Y el ADN microsatélite son secuencias muy cortas, de tamaños muy pequeños que varían entre 1 y 5 pares de bases, y las encontramos repetidas en segmentos de 10 a 40 pares de bases. Estos por lo general se encuentran de forma dispersa. Las secuencias sin número de repeticiones del ADN minisatélite y microsatélite son hipervariables, y estas son utilizadas bastante en pruebas de identificación y diagnóstico molecular, ya que individuos distintos poseen distinto número de repeticiones o poseen longitudes de fragmentos diferentes. Por lo tanto, podrían asociarse los tamaños a pruebas de identificación. Dentro de las secuencias moderadamente repetidas, tenemos secuencias que pueden encontrarse igual con funciones codificantes o sin funciones codificantes. Dentro de las funciones codificantes que son moderadamente repetidas, podemos encontrar el ARN ribosómico, por ejemplo, o el ADN que codifica para las histonas. Estas por lo general se encuentran en tándem. Y las secuencias sin funciones codificantes representan la mayor parte del ADN moderadamente repetido. No se encuentran en tándem, lo que quiere decir que se encuentran dispersos y pueden ser de dos tipos. Aquí encontramos las regiones cine y encontramos las regiones line. Las regiones cine son elementos cortos de repetición y las regiones line son elementos largos de repetición. Cada una de estas tiene subfamilias importantes. La subfamilia de las regiones line más importante es la line 1, o conocida también como L1. Y dentro de las regiones cine, la subfamilia ALU es quizá la más importante. Estos pueden producir desórdenes genéticos y enfermedades hereditarias, y se les han atribuido algunas funciones reguladoras de la expresión génica a pesar de ser regiones no codificantes. Gracias, hasta la próxima.